buenas tardes a todos, ¿cómo están? Desde aquí nos dicen que bendecidos, prosperados y en victoria. Qué gusto poder estar con ustedes el día de hoy, a pesar del clima tan caótico que a veces pudiera verse, que de repente estaba el día súper soleado y hoy te decidiste ponerte a lavar y de repente la lluvia te jugó chueco y te hizo manita de puerco y dijo, no, hoy un poquito de lluvia. Y de repente cuando creías que iban a dar el aviso de que hoy no hay servicio, sale el sol. Y de repente ya que estamos aquí, se empieza a llover. Siempre pasan diferentes cosas, pero cada una de ellas agradecemos porque, justo como dice Mijeris, Dios siempre tiene un buen sentido del humor y siempre se goza con cada uno de nosotros. Hoy agradezco porque todos estamos completos en este lugar, porque pudimos llegar con mucha alegría, con mucho entusiasmo, y qué mejor que venir a alabar a Dios, venir a agradecerlo por cuán bueno ha sido con cada uno de nosotros. Hoy, para abrir este servicio, iniciaremos en el Salmo 103, en el verso 6, que dice: Jehová es el que hacía justicia y derecho a todos los que padecen violencia. Sus caminos notificó a Moisés y a los hijos de Israel sus obras. Misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en su misericordia. No contenderá para siempre, ni para siempre guardará el enojo. Qué bueno es Dios con cada uno de nosotros, que por tantos años que no le conocimos, Dios siempre fue lento en ira y muy grande en misericordia. ¿Cuántos de nosotros a veces hacíamos acciones o incluso decíamos cosas que a Dios lo han de haber hecho enojar muchas veces? Pero Él, en su grande amor, mantenía la paz y decía: toda mi misericordia para mis hijos. Muchas veces incluso hasta llegamos a negar de su existencia y de lo que Él hacía. Y a pesar de ello, Dios hoy nos tiene aquí, conociéndole, amándole, siendo hijos de gratitud para con Él. Sé que a partir de este momento muchos de nosotros vamos a pasar por grandes tribulaciones, pero que así como Jehová nos ha enseñado es que seamos lentos para la ira y grande en la paciencia, porque misericordia sabemos que solamente nos las puede entregar Jesús. Que podamos ser personas que esperan completamente en Dios, que están completamente tranquilos y completamente en paz. Si el día de hoy estás por llegar, vente corriendo. Hoy sí hay servicio, la lluvia no nos arruina el servicio, estamos aquí. Y si vas de camino a casa, con muchísimo cuidado, que este servicio lo puedas ir escuchando alrededor del camino. Y pues nada, bienvenidos sean a este servicio, en el nombre de Jesús, amén y amén. Hoy les pido que cierren sus ojitos. Señor, hoy queremos agradecerte profundamente porque nos permitiste llegar hasta este lugar. Gracias, Señor, porque tu amor siempre permanece con cada uno de nosotros. Permite que la ira siga siendo lenta en ti y que tu misericordia para cada uno de nosotros siga siendo grande. Cada día, Señor, haznos llegar más a la altura del varón perfecto. Todos los días, Señor, que permanezcamos en ti y que tú permanezcas en cada uno de nosotros. Sabemos, Señor, que como nuestros labios hablen, Señor, tú obedecerás. Gracias, porque hoy somos hijos obedientes, porque hoy somos hijos que te amamos por sobre todas las cosas. Gracias porque tú eres bueno y fiel todos los días de nuestra vida. Bendice este servicio, que la palabra del día de hoy, Señor, pueda ser una palabra que sea agradable a nuestro corazón, que sea una palabra que, si es de exhortación, que nos permita poder modificar nuestra vida, transformarla por completo. Gracias porque tú eres bueno y fiel todos los días de nuestra vida. En el nombre de Jesús, amén y amén. Que nuestra mirada siempre esté puesta en ti, que nuestra mirada siempre sea hacia ti, que cualquier problema, cualquier alegría, cualquier aflicción
solamente podamos voltearte a ver a ti, sabiendo que tú tienes todo bajo control, que en todo tiempo y que en todo momento se haga tu voluntad, aquí en la tierra como en el cielo. Permite que cada uno de nosotros, Señor, solamente y únicamente podamos mirarte a ti, podamos engrandecer tu nombre, podamos exaltar lo que tú eres y lo que tú seguirás haciendo para siempre y por siempre. Gracias, Dios. Qué bueno eres con cada uno. En el nombre de Jesús. Amén. Una fuerte ofrenda de palmas a Dios. Pues que la palabra del día de hoy les haga bien a su corazón o los exhorte, como todos los martes les digo. Que Dios les bendiga, qué gusto estar con cada uno de ustedes. Gloria a Dios. Tomen asiento. Esta lluviecita va, pero bueno, bendito sea Dios. Qué bueno que están aquí. Ahorita que veía el joven ya, ahorita que ya, niño, ya no es niño. Cuando lo llevaban en la carriola, ¿no? En la carriola lo llevaban, ¿qué era? Carrito, ¿no? ¿Qué era? Y nos ponía cada concierto, ¿eh? Cuando estábamos predicando, cuando lloraba. Tenías buenos pulmones, chavito. Y hoy verlo, bueno, gloria a Dios. Para el próximo está nominado a que venga, ¿eh? Qué bueno que lo están trayendo para que sus clases, no importa, que las reciban. ¿Ok? Bueno, ¿estamos listos para la palabra? ¿Alguien vio la invitación? ¿Cómo dice? ¿Toma qué? Yo no sé si es algo personal o algo, pero que Dios tome el control y use los labios hoy de la hermana Katy. Amén. Pase de pie, vamos a darle una gran ofrenda de palmas a Dios por la vida de Katy, para que Dios la use, que hable lo que tenga que hablar. En el nombre de Jesús. Buenas tardes, hermanos, ¿cómo están? A dos y en victoria. Bueno, pues la verdad es que estoy muy contenta de que Dios me haya dado nuevamente esta oportunidad. Me la voy a pasar toda la prédica llorando. Ya están aquí mis papelitos. Estoy muy contenta de que Dios me haya dado nuevamente la oportunidad de estar aquí predicando. La última vez que estuve aquí ya tiene algunos añitos. Sí tiene como 1 o 2 años. Y la verdad es que pues a veces no nos queremos dar cuenta, ¿no? de la posición que Dios nos da, ese privilegio. Pero bueno, antes vamos a ponernos de pie y vamos a orar para comenzar, ¿vale? Señor Jesús, Padre bendito, hoy te agradezco la oportunidad que me has dado de poder estar aquí en este lugar, en esta tu casa, Señor. Hoy te pido que sea tu bendito Espíritu Santo tomando control de cada uno de nosotros, quitando toda distracción y quitando todo argumento para que lo que tú quieras hacer el día de hoy se manifieste a través de mí. Te agradezco, bendito Padre, por la oportunidad de estar aquí en este púlpito, para poder dar mi testimonio, para poder dar esta palabra que tú has puesto en mi corazón, Señor. Hoy te agradezco por la vida de cada uno de mis hermanos y que se haga tu sagrada y bendita voluntad en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, pues la verdad es que estoy un poquito nerviosa porque pocas veces yo me he dado la oportunidad de poder estar aquí, de poder
dar algo de lo que Dios me ha dado, ¿no? Ya tengo algún tiempo en Cristo, y la verdad es que es la tercera vez que Dios me da la oportunidad de predicar, ¿no? Y en cada prédica ha sido una enseñanza para mí, cada prédica ha sido un crecimiento para mí, pero creo que este ha sido uno de los más, pues yo creo que todos, ¿no? Cada situación que me ha pasado en mi vida, algunos ya conocen parte de mi vida, pues yo siempre lo he dicho, ¿no? Si yo el día de hoy me encuentro aquí, es porque Dios es el que me ha sostenido, Dios es el que me ha dado la oportunidad de estar, pues, cerquita de Él, ¿no? Porque sin Dios, la verdad, yo no sé en dónde estuviera, yo no sé cómo estuviera con cada situación, no sé cómo estuvieran mis hijas, ¿no? Sobre todo eso, porque hoy me he dado cuenta que cada decisión que yo tome no solamente me afecta a mí la consecuencia, sino que afecta a mis hijas. Y hoy en día me di cuenta que no solamente afecta a mis hijas, sino que afecta a todo mi alrededor, a todas las personas que yo digo amar. ¿Y por qué digo amar? Porque si verdaderamente yo me pusiera a pensar en las personas que amo antes de tomar decisiones o de actuaría o tomaría decisiones más sabias. Vamos a ir al versículo Génesis 1, del 2 al 3. Cuando lo tengan me dicen amén. Se los voy a leer. Dice: pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendicen, y a los que te maldijeron maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Esto fue lo que Dios le dio o le dijo a Abraham. Fue un mandato, porque no le dijo: si quieres, vete, si tienes chance, vete. Se lo ordenó, le dijo: sal de tu casa, vete de tu tierra y de tu parentela. ¿Qué quiere decir tu parentela? De tu familia. Este versículo Dios me lo dio hace muchos años, pero muchas veces escuchamos la voz de Dios y nos tapamos los oídos, ¿no? Hago como que no escucho, hago como que no me conviene, o hago como que sí escuché, pero algún día lo voy a hacer. Si yo en el momento que Dios me dio ese versículo hubiera actuado conforme Él me estaba ordenando, me hubiese evitado muchas situaciones difíciles, y no solamente a mí, sino también a mis hijas. Este versículo Dios me lo dio, pero yo tenía miedo. Yo tenía miedo de salirme de esa casa, yo tenía miedo de enfrentarme a la vida sola. ¿Por qué lo digo entre comillas? Porque se me estaba olvidando quién era mi padre y de quién decía ser hija. Entonces, yo quiero que me digan ustedes, para ustedes, ¿qué es el miedo? Alguien que me diga qué es el miedo. Hermana Emma, algo que te pasa. Muy bien, ¿alguien más? Hermana Chabelita. Exacto. Bueno, yo me di a la tarea de buscar la palabra miedo en el diccionario y dice: emoción básica y universal caracterizada por una sensación desagradable e intensa ante la persecución de un peligro, ya sea real o imaginaria. Y bueno, para mí la definición del miedo es lo que dijeron ustedes. Es algo que me paraliza, no me deja mover, me detiene y me detiene a realizar cualquier acción. Cuando una persona tiene mucho miedo, se queda estático. Pero bueno, aquí hay algo en el concepto del diccionario que dice que es un peligro real o imaginario. Le damos tanto poder a nuestra mente que hay cosas que ni siquiera han pasado
y ya tenemos miedo. Y eso nos detiene, porque se nos olvida que la batalla empieza en nuestra mente. Si yo no domino mi mente, si yo no pongo a disposición mi día, mi mente, el enemigo me va a atacar en pensamientos, el enemigo me va a atacar en argumentos. Y acuérdense que todo eso va a descender a mi corazón y lo voy a terminar ejecutando. Muchas veces nos hemos imaginado estar en peligro. Y esa imaginación, enfatizo mucho esa parte porque no actuamos bajo la voluntad de Dios por miedo o por algo que nos imaginamos y creemos perder cosas. ¿Qué cosas creemos perder y por qué no actuamos bajo la voluntad de Dios cuando nos da miedo? Pensamos que voy a perder la economía, porque siempre es lo primero que anteponemos al servicio y las cosas de Dios. Tengo miedo y no quiero servir porque voy a perder la economía, voy a perder el tiempo, el trabajo y la familia. Pero la verdadera pregunta no es, ¿realmente es miedo o justifico en el miedo el argumento, la comodidad, la falta de compromiso y la más importante, la falta de lealtad hacia Dios? En ese miedo justificamos muchas cosas. Bueno, yo justificaba muchas cosas, ¿no? Pensaba que a través de ese miedo iba a perder cosas, que no iba a poder sola, que me iban a pasar cosas a mí, que le iban a pasar cosas a mis hijas. Cosas que estaban en mi imaginación porque ni siquiera estaban pasando. Y detuve ese mandato, esa orden y esa bendición que Dios tenía para mí y para mis hijas. Esa mala decisión de no obedecer a Dios, Dios me obligó, ¿no? Dios me obligó a salir de esa casa. O sea, Dios me lo gritó muchas veces y yo seguí siendo sorda, ¿no? Porque llega una demanda y me obliga a salirme de ahí. Entonces, ¿qué es lo que pasa, no? En vez de, o sea, ya estaba afuera, ya estaba del otro lado y Catalina se retrocedió. Porque no se fue con sus hijas a vivir como Dios se lo había mandado. Se fue a la casa de su suegra. Y ahí en el versículo dice muy claro, deja tu parentela. Y ahí en esa casa mis hijas tuvieron que vivir cosas difíciles, tuvieron que madurar y tuvieron que guardar cosas en su corazón. Ay, voy a llorar. Que yo sé que les ha lastimado, ¿no? En ese momento descuidé lo más importante, que era mi simiente. No las cuidé, no las protegí como debía, porque se me olvidó confiar en Dios. Se me olvidó que si Él me lo estaba dando era por una situación, era por un propósito, por algo que Él tenía en mi vida. En ese momento es cuando se tendría que haber cumplido la palabra de Dios, ¿no? Dejar mi casa, dejar mi parentela. Él me prometió darme una nación grande, bendecirme, engrandecer mi nombre, ser bendecida. Iba a bendecir a los que me bendijeron y a los que me maldijeron los iba a maldecir. Y es triste, ¿no? Es triste el darme cuenta, el que no pude confiar en Dios, ¿no? ¿Y por qué me regresé tantos años, no? Porque desde ahí, esas malas decisiones me llevaron a dejar el lugar que Dios me había otorgado. Y no solamente aquí, sino también en mi trabajo, también en mi casa. Yo veía a mis hijas muy tristes. Prácticamente yo no las veía. O sea, yo iba, las dejaba a la escuela, me iba a trabajar y regresaba a 11 o 12 de la noche. O sea, me iba en un día y regresaba al otro. La verdad es que mi trabajo que desarrollé en ese hospital me gusta mucho, me apasiona, pero no tuve la capacidad de nivelar las cosas, ¿no? Yo pues, no sé, la verdad es que Dios fue bueno
misericordioso, porque pues tengo unas niñas buenas, y a pesar de que se quedaban solas todo el día, siempre hacían sus cosas, les llamaba por teléfono, pero no es lo mismo, no es lo mismo. Y aparentemente podríamos decir que estaba bien porque tenía a mi disponibilidad sábado y domingo para poder estar aquí en la casa de Dios y mi servicio. Pero la realidad es que mi casa estaba de cabeza, y yo no me quería dar cuenta, yo no quería ver la situación que mis hijas estaban viviendo, porque mi fuga era el trabajo, para no darme cuenta de lo que estaba pasando en mi casa. Tomé la decisión de hacer un cambio y meter un cambio de turno a la mañana, porque en ese trabajo yo estaba en la tarde. Así que lo metí, y Dios pues me dio la oportunidad, ¿no?, de tener ese cambio. Pero aquí hay algo, ¿no?, que si yo hubiese estado con esas personas que yo decía, hablando de mi trabajo, ¿no?, porque se volvieron prácticamente mi familia, las veía todos los días. Había veces que me iba a trabajar desde las 7 de la mañana, o sea, todo el tiempo estaba en el trabajo. Entonces yo me decía, Emily, porque muchas veces me las llevé al trabajo, me decía, es que conoces muy bien a tus asistentes, ¿no? Sí, hija, es que paso más tiempo con ellas que con ustedes, ¿no? Y sí, aprendí a conocer a cada una de esas personas, y en lo que pude las ayudé, no, en lo que quise las ayudé, porque desgraciadamente yo creo que no hubiese estado tan mal si hubiese podido pues dar como ese testimonio y hubiese traído por lo menos un alma de allá que conociera a Cristo. Se me olvidó que siempre debe ser primero Dios, para que Él así se pueda ocupar de mis cosas. Llegó el punto en el que ocupé los fines de semana también para poder ir a trabajar, y no lo hice siempre, venía y en alguna ocasión me fui y regresé por las niñas aquí, pero ya estaba sobrepasando el límite, porque ya no estaba poniendo a Dios primero, ya estaba poniendo primero el trabajo que mi casa y que Dios. Entonces vamos a leer Mateo 6, 31 al 33. Me dicen amén cuando lo tengan. Mateo 6, del 31 al 33. Dice, no os afanéis, pues diciendo, ¿qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas esas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas esas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. La verdad, hermanos, es que yo quisiera que con todo lo que les digo de mi vida, ustedes aprendieran del testimonio que yo les doy, y que no fuera como decía mi mamá, ¿no?, que aprendamos como los bisteces, ¿no?, que crezcamos como los bisteces a golpes. A mí se me olvidó y me afané. Dejé de buscar primeramente el reino de Dios por querer cumplir con pactos, con cosas de la casa, y yo podré decirles que a lo mejor a mis hijas no les hizo falta nada materialmente, pero creo que lo más importante, que era el estar con ellas, específicamente Emily se hizo muy responsable de Peyton, porque las dejé muy chiquitas. Peyton iba en tercero, entonces la que pues siempre estaba, aunque había quienes las cuidaran, siempre estaba ella al pendiente. Por eso es que les decía que tuvieron que madurar, ¿no? Tuvieron que madurar de alguna manera, y la verdad es que me he acercado con ellas y les he pedido perdón,
por mi falta de madurez y no poder cuidarlas como yo ya sabía que las tenía que cuidar, porque no es algo que yo no tuviera el conocimiento. Llegó el punto en que, estando tanto tiempo en el trabajo, pues me empecé a hacer como ellos, ¿no? Me empecé a hacer como ellos y se me olvidó mi origen y mi identidad como hija. No fue fácil darme cuenta, ¿no?, de esta situación, porque dentro de todo este proceso que yo viví, pues había un punto de negación, ¿no? No, yo estoy bien, yo oro, yo ayuno, yo estoy con Dios. Pero si realmente eso hubiese sido, no hubiesen pasado muchas cosas. En alguna ocasión yo pensé que yo lo había perdido todo, ¿no? Pero ¿a qué me refería con todo, no? Perder a mis padres, perder a mis hermanos, perder la casa. Y yo siempre decía, si yo tengo a Dios, lo tengo todo. Y verdaderamente lo sentí, verdaderamente creí en eso. Pero llega el momento en el que el camino es difícil. Y si no te agarras firme y no pisas firme, me cansé. Pero me cansé porque no fui al lugar correcto, no fui a los pies de Cristo a quitar esa carga que yo tenía. No fui a orar a Dios y entregarle verdaderamente lo que yo sentía, la carga como yo me sentía. Supuestamente yo, al no tener familia, bueno, sí están mis hermanos, pero sí están, pero no. Pero yo decía que yo me estaba tomando de la mano de Dios, como fue la última voluntad de mi papá. Pero pues Catalina se empezó a ser autosuficiente sin darse cuenta, ¿no? Y caí en situaciones que no debía haber caído, ¿no? Muchas acciones, muchas cosas que en general pues me dañaron a mí como persona y también a todas las personas de mi alrededor. Muchas veces se nos olvida cerrar los oídos a todas las críticas y murmuraciones que existen en casa y desgraciadamente muchas veces aquí. Entonces yo me creí todo lo que me decían en casa, ¿no? Yo me empecé, y creo que ese fue uno de los principales motivos por el cual empecé a enfriar mi corazón, porque era tanta la insistencia de los insultos y las agresiones y todo lo que nos decían que empecé a creerlo. Llegó el punto en el que me puse a cuentas con papá y le pedí una disculpa. Papá, perdóneme porque la situación así. Y mi papá me dio una palabra muy bonita, ¿no? En donde pues Dios ya le había hablado antes. Y la verdad es que eso me reconfortó mucho, ¿no? Porque Dios conoce lo que tenemos en nuestro corazón, pero verdaderamente hace falta que nosotros abramos nuestro corazón con Él. En un Peniel anterior a este que hubo, abrí mi corazón con Dios. Abrí mi corazón con Dios y le dije todo lo que había en Él, ¿no? Fue doloroso porque yo venía a la iglesia y no me sentía parte. Yo creo que estuve así como un mes. No me sentía parte, me sentía rara, no sabía qué era lo que tenía. Y eso fue doloroso para mí porque mi lugar seguro siempre ha sido, aparte de estar a los pies de Cristo, siempre ha sido aquí. Desde hace muchos años que yo conocí este lugar, siempre ha sido mi lugar seguro, ¿no? Mi familia, mi casa. Y el llegar y no sentirte parte, el llegar y sentirte extraño, como que eres alguien ajeno a esto, pues me dolía mucho, pero yo no entendía el motivo por el cual yo me sentía así, ¿no? Y obviamente pues todas mis malas acciones, mis malas palabras, pues me iban alejando de todo lo que era esto.
Entonces en ese peniel, ya en la última actividad, yo me hinqué y empecé a entregarle todo a Dios. Le empecé a entregar personas, le empecé a entregar trabajo, hijas, esposo, familia, ministerio. Le entregué todo. Le entregué absolutamente todo y desgraciadamente hice algo que yo creo que fue lo que detonó lo que me vino más adelante, ¿no? Y la verdad es que en esa oración, que verdaderamente siento que fue muy sincera, fue muy genuina, a veces oramos y creemos como bueno, al menos así yo lo sentía, no sé si a ustedes les pase, ¿no? Como un modelo de oración, ¿no? Yo sé que tengo que orar y primeramente tengo que orar dando gracias. Que tengo que orar que lo que no es como si lo fuera, ¿no? Y entonces adapté como ese modelo de oración, ¿no? Pero nunca me entendí que tenía que abrir verdaderamente mi corazón y decirle las cosas a Dios como las sentía. No me arrepiento de haberlo hecho porque pude ser libre de muchas cosas, pero yo sí, en esa oración yo le reclamé a Dios, ¿no? Y le dije que por qué había tenido que vivir yo, por qué tenía que estar viviendo en un yugo desigual cuando mi esposo y yo habíamos llegado juntos a esta iglesia. Que por qué tenía que soportar insultos, soportar agresiones de muchos aspectos, y que yo me había aguantado estar a su lado. Escuchan bien lo que le dije a Dios: por tus leyes, porque yo no quería divorciarme. Ese fue el reclamo que yo le di a Dios, porque para mí era un tormento y estar viviendo con esa persona cuando te ofende, cuando ofende a las personas que amas, cuando ofende lo que haces, cuando ofende a tus hijas, cuando sabes que no están haciendo nada mal. Y yo justificaba el no irme de su lado, como les decía anteriormente, ¿no? Una comodidad, un miedo. Yo justificaba eso a través de sus leyes, ¿no? Es que aquí dice que no, aquí dice que esto, ¿no? Entonces pasa el tiempo y pasó nada más una semana, ¿no? Y Dios actuó y me llega mi cambio como yo lo había planeado. Y decía mi mamá: ¿quieres hacer reír a Dios? Cuéntale tus planes, ¿no? Entonces llegó mi cambio a la mañana y me presento y me dan descansos entre semana. Ya no podía venir sábados y domingos a la iglesia. Así que ese fue el primer golpe, ¿no?, que yo recibí. Y bueno, pues lo tuve que aceptar. No es como que haya una opción, ¿no? O sea, te lo dan y tienes que agarrarlo, no hay de otra, ¿no? Pues lo tomé y no tuve otra opción. Me empecé nuevamente a justificar. Me acuerdo que el último fin de semana, como 2 fines de semana antes de que me llegara mi cambio, estaba todo el equipo de artes aquí orando. Y yo me puse a barrer atrás, ¿no? Y había una adoración que dice: solo una cosa te pido, déjame estar en este lugar todos los días de mi vida. Y yo estaba barriendo y lloré, ¿no? Mi espíritu creo que ya sabía lo que venía, ¿no? Pero dentro de eso yo decía: o sea, verdaderamente Catalina quiere estar en este lugar hasta el último día de su vida. En esta oración que yo hice en ese peniel, yo le pedí a Dios que escudriñara mi corazón.
porque yo no me sentía bien, a pesar de que yo estaba aquí y pues podríamos decir que me aferraba, había algo que no estaba bien en mí. En mi corazón yo creo que entre tanta basura que había hasta el fondo, Dios vio el amor y la pasión que yo siempre he tenido por su servicio. Por su servicio, por el danzar, por el alabar, por el cantar, aunque cante bien feo, yo amo mucho cantarle a Dios y danzarle más. Hay un meme que dice, ¿no? Y sale una chica ahí llorando, gritando con todo lo que da. Y Dios bien feliz y el ángel así tapándose los oídos, ¿no? Y le digo a mis hijas que yo soy esa, ¿no? Porque luego pongo en la casa así mi música, todo lo que da. Y nada más escuchan mis berridos, ¿no? Y ya luego llega mi esposo y ya yo quiero decir, ya cállate, ya no te soporto tu voz. Y ya me lo apaga, ¿no? Pero yo soy esa, ¿no? Entonces, pues, en el fondo de mi corazón y entre tanta basura que me permití guardar, porque no es otra cosa más que eso, hermanos, ¿no? A veces prestamos los oídos a muchas cosas y no nos damos cuenta que lo estamos guardando en nuestro corazón, ¿no? Me parece, pues sí lo voy a decir, ¿no? Hasta me parece tonto, ¿no? Porque pues ya la mayoría, excepto ellos tres, son nuevos, pero ya todos sabemos que tenemos que guardar nuestros oídos, que no nos debemos de prestar a chismes, a críticas, a murmuración, a juzgar, y creo que es lo primero como líderes que hacemos, ¿no? Y es algo que me llena de mucho coraje hacia mí y que no he podido yo entender, ¿no? Que Catalina no ha podido entender que se tiene que apartar. Y me di cuenta hoy que es lo que les enseñamos a nuestros hijos, ¿no? Porque dice la Emily, chismecito, ¿no? Y le dije, hija, ya cállate, ¿no? Porque así me retumbaba, ¿no? Todo lo que había escrito. Y muchas veces decimos, ay, ¿por qué los niños andan, ¿cómo dicen los chavos? ¿Cómo dice la chaviza? Shipeándose entre ellos, ¿no? Ay, con fulano, con sutano, pues porque es lo que nosotros como líderes le hemos enseñado. Y no es algo grato que nos demos cuenta que estamos llevando lo que nosotros tenemos a ellos, porque ellos son el futuro. Y a veces yo me tomo la ligereza a veces de llamarles la atención cuando me doy cuenta, ¿no? Y a Cedric, a Emily, a Peyton, a Esther, ¿no? Porque no está bien, hermanos. O sea, yo creo que hemos pasado como equipo muchas cosas, pero no hemos entendido, ¿no? No hemos entendido que el abrir nuestros oídos, el abrir nuestra boca, o sea, ahora que Dios me dio la oportunidad nuevamente de hacer ese pacto de santidad, yo creo que es muy claro, ¿no? Es muy claro y por eso les decía, me parece absurdo, ¿no? Que ya con 10, 11, 15 años en cristianismo sigamos con lo mismo, que no podamos madurar. Y llegué a la casa de mamá Blanquita y vi unos plátanos pausados. Entonces, pausados, pasmados, es casi lo mismo, mamá. El punto es que siguen verdes, pero yo los vi verdes y los vi como grises, como opacos, como apagados. Y así somos nosotros como líderes. Nos quedamos grises, verdes y apagados. No queremos crecer, no queremos avanzar y no queremos dar fruto. Porque a través de todo este proceso si yo les contara todo el sufrimiento de esas chicas en las que yo trabajé casi 4 años, yo hubiera llenado la iglesia si verdaderamente me hubiese puesto a trabajar. Y yo sé que son cosas que Dios me va a demandar. Son almas que Dios me va a demandar. Todo por apapachar y justificarme a través del miedo. Porque hace no mucho le dije a mamá Blanquita, que me da miedo salirme. A ver, ¿verdaderamente te da miedo o te justificas? ¿Te da miedo porque te imaginas cosas que ni van a pasar?
o te justificas tu falta de lealtad hacia Dios, porque no es otra cosa. Porque Dios ha sido fiel conmigo. Dios me ha sostenido todos los días de mi vida. Nunca me ha dejado. Y la verdad es que yo no sé cómo le hace Dios, ¿no? A veces me asomo a mi refri y está vacío. Me asomo a la despensa y está vacía. Pero mi pancita siempre está llena. Y miren que sí soy tragona. Y mis hijas más, ¿no? Ya vio mamá Blanquita como cómo comen. Entonces, Dios ha sido misericordioso y fiel conmigo porque no me ha dejado. Entonces Dios nuevamente me habla a través de la vida de mi papá y me da este versículo, Josué 1, del 5 al 7. Vamos a buscarlo. Se los voy a leer, dice: nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a ese pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella, ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Y bueno, para variar, el versículo 7, Dios ya me lo había dado hace muchos años. Cuando yo hago mi cambio a subir de puesto, Dios me pone en un lugar de príncipes. Así lo veo yo, porque así se lo dije a papá. Pero aquí hay algo, hermanos. Muchas veces a mí se me olvidó la capacidad que Dios había puesto en mí, no la que yo tenía, sino lo que Dios había hecho en mí. Todo lo que Dios me había dado, todo lo que la inteligencia y todo lo que Dios me había dado, ¿no? Porque cuando yo llegué aquí aprendí que tengo la mente de Cristo y que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Llego a ese puesto y me da miedo otra vez, porque era un hospital muy grande y yo no sabía manejar ese tipo de trabajo. Sin embargo, el trato era muy bonito, era muy diferente. Conocí lugares, conocí oficinas que yo le decía a papá, es que a mí me gusta ese nuevo ambiente que yo estoy conociendo y yo quiero que mis hijas puedan tener de eso, ¿no? Pero pudo más mi miedo y huí de ese lugar, del propósito que Dios tenía para mí en ese lugar. Porque era muy padre, porque desde que llegábamos a las juntas nos llevaban desayuno, cafecito, galletas, manzanas, sándwich, ¿no? Y yo pensé que sí iba a ser en todos lados, ¿no? Es real. Y bueno, yo tenía miedo porque decían muchas cosas feas de ese hospital. Y sí pasaban muchas cosas feas, la verdad, pero Dios siempre estuvo conmigo y a mí nunca me hicieron nada, ¿no? Las chicas que estaban trabajando con mis jefes decían, jefa, no se vaya, es que a usted sí le hacen caso, ¿no? Yo decía, ¿qué le van a andar haciendo caso, no? Y no, de verdad, y me lo dijeron varias veces. Sin embargo, yo pues no quise estar ahí porque me dio miedo, porque sentí que el lugar era muy grande, lo veía yo muy alto y yo me veía muy chiquitita, ¿no? Y no quise tomar el lugar que Dios me había dado. Y me cambio con otra chica y llego al lugar en donde estuve casi 4 años. Y la verdad que el trato fue diferente, fue muy feo, sufrí mucho, lloré mucho, pero esa fue mi consecuencia por hacer lo que yo quería.
no lo que Dios me había dado. Desde que estuve en otro turno, desde que llegué, no me veían con la capacidad de poder ejecutar el trabajo que yo hacía, a diferencia del otro lugar, ¿no? O sea, les pongo este ejemplo porque aquí el que Dios me había dado estaba aquí y el que yo había escogido estaba aquí. Y el trato era feo, no había cafecito, no había galletas, no había manzanas, no había nada, ¿no? ¿Y por qué les pongo este ejemplo? Porque muchas veces hacemos eso en lo espiritual, ¿no? Dios nos da un liderazgo, un ministerio, nos da la oportunidad o nos da un llamado de maestros, de pastores. ¿Y nosotros por qué lo cambiamos? Por las cosas de allá afuera, por el trabajo, por el mundo, por la comodidad, por el miedo a perder mi trabajo, mi economía, el dinero, la familia. Por eso les puse ese ejemplo, porque llegó el tiempo en que mi vida, pues, hice eso, ¿no? Descuidé el lugar y el privilegio de ser mamá, porque no les di la paz y la tranquilidad que ellas se merecían. Descuidé el ministerio de artes. Y vaya que ese ministerio, yo no sé, ¿no? Dios vio algo especial en mí, porque todavía me acuerdo, fue un martes, estábamos en casa de Chabelita y me habla mi papá y me dijo, ¿no? ¿Te vas a quedar tú? Y yo casi chillo, ¿no? ¿Qué les voy a enseñar? ¿Qué voy a hacer? Yo no sé nada. Y me acuerdo que le mandé un mensaje al pastor Ian y le dije, ¿qué hago? Ayúdame, tú sabes más que yo. Y le dio mucha risa, me dijo que me pusiera en manos de Dios, etc. Y cuando nosotros tenemos la disposición verdaderamente, Dios te da las cosas. Es real, yo solamente había bailado para el mundo, había tomado muchos años clases del mundo, de baile, de salsa, y eso sí me lo sabía, pero nada en lo espiritual. Así que cuando papá me dice, pues estás a cargo del equipo, yo danzaba con 2 pies izquierdos, todavía, pero lo hago con mucho amor. Y empecé a orar y me dio cosas que ni yo sabía que existían, ¿no? Me dio cosas que papá me entrega un manual y yo empiezo a buscar, empiezo a investigar. Había noches enteras que no dormía por estar ahí buscando las enseñanzas, y me acuerdo que una vez llegué y le dije, papá, ¿les puedo enseñar esto? Me dijo, ¿qué es? Le dije, es la manera en la que se plasma los pasos de pandero. Le dije, es que yo no sabía que existía, y yo estaba muy emocionada, ¿no? Porque Dios me había regalado esa clase, ¿no? Y cuando verdaderamente tienes esa disposición en el corazón, aunque no sepas nada, Dios te va a regalar las cosas. Pero, híjole, la verdad yo no sé en qué momento cambió tanto esa disposición, ¿no? Yo sé que la vida no es fácil y que te da lecciones complicadas, pero eso no justifica el dejar tu llamado, el dejar tu lugar, el lugar que Dios tan especial ha guardado para ti, ¿no? Y es doloroso para mí porque antes de que me cambiaran los descansos, yo le daba clases a los chiquititos, ¿no? Y yo creo que es lo que más me ha pesado, el llegar un fin de semana y verlos correr. ¡Tati! Me abrazaban, ¿no? Y yo creo que pues el amor de los niños no se puede comparar con nada. Me ha dolido no poderles dar esas clases de Maús, aunque después de que me fui alguien más retomó. Las circunstancias ya no permitieron, ¿no? Y este fin de semana llegó el Aroncito a decirme, Katy, ¿nos vas a dar clases? Híjole, la verdad es que pues sí me hizo pensar muchas cosas, ¿no? Porque pues me está demandando lo que dejé tirado, no es más que otra cosa. Me está demandando que retome nuevamente ese lugar que Dios me había dado, porque
porque a lo mejor me vi muy chistosa el primer día que les di la clase, pero de verdad lo hice con todo mi amor. Se ría, porque lo hice de todo corazón. Yo no me acuerdo en qué momento dije que yo tenía o que yo estaba preparada para darles esa clase, de verdad, pero todos dijeron que yo había dicho eso. En una junta de preparación, papá dijo: a ver, ¿quién está listo para que den esa clase? ¿No? Y dicen que dije que yo no me acuerdo. Pero ahí estaba Catalina, ¿no? Y luego, yo creo que me vi muy chistosa, pero de verdad lo hice con todo mi corazón. Y lo más sorprendente es que los niños se acuerdan de cada una de las clases que les di, ¿no? Porque el domingo los senté allá en la mesita de la tiendita y les empecé a preguntar y todo me lo dijeron, ¿no? Dije, híjole, mejor los niños que nosotros como adultos, ¿no? Mejor los niños guardan cada enseñanza en su corazón que nosotros como líderes, ¿no? Y pues no me sorprende, ¿no?, que los chicos no las ejecuten, porque es el ejemplo que nosotros les estamos dando, hermano. No hay de otra, ¿no? Papá siempre nos lo ha dicho, pero a veces no le queremos creer. A veces preferimos juzgar la forma en la que nos dice las cosas, ¿no? Y la realidad es que yo se lo dije, ¿no? Ay, papá, yo lo entiendo muy bien, porque a veces a mí me dan ganas de sangolotear y cachetear a mis niñas de artes, ¿no? Porque yo quisiera que tuvieran ese amor y esa pasión que un día Dios plantó en mi corazón por danzar. La primera vez que vi a esas chicas danzando, lo primero que dije fue: yo quiero eso que ellas tienen. Y Dios me lo dio. Lo bonito de todo es que Dios me lo dio. Pero no es eso lo importante, sino mantener cada una de las cosas que Dios nos está dando. Cada llamado, ¿no? Los que tenemos llamados de maestro, los que tienen llamado de pastores, etcétera, etcétera, etcétera. Porque muchas veces pues no lo ejecutamos y por eso es que estamos como estamos. Me pasó como a Sansón. Pensé que el Espíritu Santo seguía en mi corazón y no me di cuenta en qué momento se estaba yendo. No me di cuenta en qué momento perdí ese amor y esa pasión que tenía por el servicio a Dios. Y muchas veces creemos que siempre vamos a tener ciertas cosas, ¿no? Que hay cosas que no se van a ir, o simplemente no pensamos en que en algún momento va a terminar. Yo ese fin de semana que estuve aquí, cuando los niños hicieron una rueda, brincaron, subimos un video muy bonito todos en nuestro estado, jamás en la vida pensé que fuese el último fin de semana que pudiese venir de la manera tan fácil como lo hacía. El último domingo que me paré a danzar aquí, jamás pensé que fuese a ser el último. Y muchas veces venimos en una rutina, porque se nos hace pesado, porque se nos hace una carga y se nos olvida que la rutina nos lleva a la ruina. Entonces, yo solamente quiero pedirles que valoren el lugar que Dios les ha dado el día de hoy. Que valoren verdaderamente todo eso que Dios nos ha dado, porque yo le decía a las niñas de artes, ¿no? Cuando empecé a venir los martes me siento rara, le decía a mis hijas, me siento rara, es que no es lo mismo. Ahora sí me ven un sábado, un domingo, pero ya no es igual, ahora le tengo que invertir. Tenía la disposición de venir cuando yo quisiera, como yo quisiera, y ahora hay una inversión económica, ¿no? Porque tengo que pagar para que me cubran y poder estar en el servicio de Dios. Entonces, hermanos, yo creo que si tenemos esa oportunidad, hay que aprovecharla, ¿no? Las niñas de artes, ¿no? O sea, el ponerse un uniforme, los niños, el poder estar en esa santidad para Dios es algo muy hermoso, que muchas veces olvidamos la importancia de lo que es, ¿no?
ser un levita, porque estamos al frente y pues nuestros argumentos pueden más, ¿no? El prestar nuestros oídos. Y la verdad es que hoy en día yo daría muchas cosas para poder tener nuevamente ese fin de semana, ¿no? Yo le decía a mamá Blanquita, ya entendí la diferencia de cuando tú te metes al desierto y cuando Dios te mete, ¿no? Porque siempre hay una salida, siempre hay una sombra. Y a pesar de que fue una consecuencia, yo sé que Dios trató conmigo de esta manera, ¿no? Ahora sí perdí verdaderamente todo. Perdí el ministerio, perdí a mi familia, perdí mi llamado por mi comodidad, por mi infidelidad. Y la verdad es que yo solamente quisiera, hermanos, que ustedes aprendieran a través de este testimonio. Que no pierdan el lugar que Dios les ha dado, que no pierdan la oportunidad de estar aquí, ¿no? Si tienen la disposición, verdaderamente valórenlo. No sé, yo le decía a Dios, Señor, dame las palabras para poderles expresar lo que yo siento, ¿no? Dame las palabras para poderles hacer entender que no necesitan perderte a ti, que no necesitan perder todo lo que tú les has dado, para que empecemos a valorar, para que empecemos a ejecutar lo que papá y mamá nos han dado. Porque lo hemos tirado todo a la basura, y sí lo pluralizo porque es real. Porque el presbiterio no está ejecutándose como debería, y es algo que me duele y que me da coraje, porque tenemos una enseñanza de excelencia. ¿Qué necesitamos perder para verdaderamente ejecutar? La verdad es que yo ya no quiero perder más, hermanos, para poder ejecutar lo que Dios me ha dado. Ha sido un recuento de la historia, ¿no? Y el domingo veía a Chucho en la entrada y me dio mucho gusto verlo, porque todavía me acuerdo cuando danzaba conmigo y todas las cosas que nos decía. Pero gracias, mi amor. Pero ha sido un recuento, ¿no? Porque no ha sido uno, no ha sido dos, han sido muchos. Han sido muchos que hoy entiendo que ha sido por nuestra falta de compromiso y acción. Algunos ya no están aquí. Ya tengo hija. Algunos ya no están aquí. Algunos ya están entregando cuentas a Dios. Algunos están en la cárcel. Y esa parte en la que yo le reclamaba a Dios, ¿no? ¿Por qué tengo que estar sola si yo no vine a ti en un yugo desigual? Llegamos al parejo y empezamos a crecer parejo. Pero él prestó oídos a cosas que no tenía que prestar. Y hoy lo veo y yo no sé qué vaya a pasar el día de mañana que mis hijas y yo partamos de la casa. Porque yo he entendido que Dios ha tenido especial cuidado porque hemos estado ahí. Y me decía ayer, casi me corto con el esmeril. Yo tuve un vecino que se cortó un pie con el esmeril y casi se muere. Y solamente traía un rasguño, y le dije, dale gracias a Dios porque te pudiste haber cortado la mano. Dale gracias a las oraciones de tus hijas, porque estoy segura que ellas siempre oran por ti. Le dije, ¿por qué te quedas? Y le dije, el problema no es que te cortes la mano, es que te desangras, ¿no? Porque a veces como que no me entiende lo que le quiero decir. Entonces, pues solamente Dios sabe, ¿no? El momento en el que Dios lo va a llamar, y si en algún momento Él va a regresar, ¿no? Yo no puedo demandarle nada porque tampoco he sido perfecta, ¿no? Tampoco tomé el lugar de ayuda idónea que debería haber tenido para poderlo atraer nuevamente. Porque a veces
puede más el enojo. Y en alguna vez lloré y le decía a mi papá, es que yo quiero defenderte. Y él me dijo, yo no necesito que me defiendas, hija. Le decía, pero me duele lo que me dice, me duele cómo habla. Y no solamente a mí, también a mis hijas. Y Dios va a poner paz en su mente y en su corazón, estoy segura de eso. Pero yo no sé cómo lo va a traer. He entendido que si nosotros nos alejamos del camino que Dios nos ha dado, en un versículo anterior decía ni a diestra ni a siniestra, ¿no? Tenemos que mantenernos por el camino, aunque se vea escabroso y angosto, pero tiene un final seguro, tiene un final lleno de amor, lleno de tranquilidad, lleno de paz. Pero si nos vamos por el camino que se ve amplio y bonito, por el camino que se ve más fácil, siempre vamos a tener una mala consecuencia. Y en ese camino que muchas veces decidimos tomar, ¿qué es lo que nos encontramos, no? A mí en particular, yo le decía a Dios, ¿no? Le reclamé, ya le lloré, ya todo, ¿no? Pero yo creo que ya es tiempo, ¿no? ¿Me está costando trabajo? Sí. ¿No está siendo fácil? Sí. ¿Me está costando trabajo volver a tomar y retomar el lugar que Dios me dio? Sí. Hace muchos años, Dios me había dado la oportunidad de una casa. Y también la dejé ir. Yo no sabía, no sé... Pues yo creo que fue el miedo, la comodidad y lo que sea. Pero hace muchos años Dios me había dado la oportunidad de esa casa y no la aproveché. Y ahora que se podría decir que hay otra oportunidad, yo me he dado cuenta, ¿no? Dios me está dando las nuevas oportunidades, pero ya no es tan fácil. Me está costando. Me tengo que esforzar mucho más, y decía la palabra, esfuérzate y sé muy valiente. Lo repetía en la primera parte, dice esfuérzate y sé valiente, y en el versículo de abajo decía sé muy valiente. ¿Por qué sé muy valiente? Porque la primera vez Dios me dio todo así y yo lo desaproveché, y ahora que quiero retomar me está costando, porque tengo que valorar lo que Dios me está dando. Porque muchas veces cuando no se valoran las cosas, cuando no nos cuestan las cosas, no las valoramos. Entonces, hoy hay tal vez la oportunidad de una casa, pero me va a costar, ¿no? Ya no va a ser tan sencillo como la primera vez. Sé que no va a ser fácil el verdaderamente hacer caso a ese mandato de agarrar a mis hijas y dejar la casa y mi parentela y empezar de nuevo, ¿no? He aprendido que no debo de tener miedo a empezar de cero, porque Dios nunca me ha dejado y me lo ha demostrado una y otra vez. Tenemos que aprender a estar en el sendero correcto. Muchas veces le decía a Moni, no me acuerdo si fue a Moni, pero le decía a una de mis hermanas, tengo que aprender a tomar decisiones sabias, porque si me equivoco, afecto a todos los demás. Y se lo decía en cuestión de la bodega mientras estábamos en el Peniel, ¿no? Pero no solamente es en eso, no es en toda mi vida, porque sí, la verdad es que sí me retumba mucho, y se lo dije a Dianita, ¿no? Me acordé cuando les daba clases y por dejarme llevar por todo lo que me decían, dejé de venir y empecé a faltar. Y esas clases se las dejé de dar, y es algo que Dios me ha estado retacando y demandando y me ha taladrado en la cabeza, ¿no? O sea, una sola cosa tenía que hacer y la hice mal, ¿no? Era tener especial cuidado de lo que Él me estaba dando en las manos, de cuidar a esa semilla que Dios había traído para que pudiera dar fruto. Y sí me ha estado demandando Dios esas cosas, ¿no? He estado muy pensativa, he estado muy seria, y yo creo que
lo que pasó el sábado fue el cierre de esta prédica, ¿no? Porque fue ahí en donde Dios me dio el tema, porque yo no lo tenía. Y estaba orando, ya tenía la prédica, pero no sabía cómo se llamaba. Y estaba orando y Dios me dijo, toma tu lugar. Dije, sí, porque eso es lo que he hecho, ¿no? Me ha dado tanto miedo, tanta pereza, tantas justificaciones, tantos argumentos, que he dejado el lugar tan importante y tan especial, ¿no? Y me encontré una imagen que puse de fondo de perfil, que dice, corre al altar y cumple tu llamado. Y se ve en el altar cómo están las panderistas y llega otra corriendo. Y así me sentía yo, porque muchas veces el orgullo no te deja tomar las decisiones sabias, porque en mi corazón estaba ese deseo de poder estar aquí danzando. Y el primer domingo, no recuerdo por qué, creo que salí de vacaciones, que vine, estaba yo ahí orando y estaba yo todavía dudando, ¿no? Señores, que no sé si está bien la decisión que voy a tomar, ¿no? Porque desde que le dije que me voy a ir ha cambiado sus actitudes. Y me senté ahí donde está Emily y se subió mi papá. Ni 5 minutos pasaron y ya me estaba confirmando que me tenía que trasladar de un lugar a otro, algo así dijo ese don. Dije, ay, Dios mío, ya mejor me quedo callada, ¿no? Y después llegó Abigail y me dijo que dice Dios que a ver cuándo que ya te habló muchas veces, que a ver cuándo le vas a hacer caso. Y digo, los que conocen a mi hermana Abigail saben cómo habla. Entonces y dije, ay, ya deja de estar, ya mejor ni voy a decir nada porque me llega por todos lados, ¿no? Y los martes, ¿no? Y me acuerdo mucho de la prédica de Rosita, porque hablaba de las decisiones. Y yo tenía que, o sea, yo estaba dudando de esa decisión que tengo que tomar y que sé que voy a ejecutar. Pero yo lo estaba dudando por todo este tiempo y digo, ¿cuánto tiempo tiene que Rosita predicó? Y yo se los decía a todos muy firmes, pero por dentro yo estaba dudando. Y Rosita habló de las decisiones y ella decía, caminé y me salió una ampolla, porque caminamos por el camino que Dios no nos está dando. Y así yo caminé por el camino equivocado y estuve a punto, no estuve, la verdad es que sí lo perdí todo. Sí lo perdí todo, hubo un tiempo en el que perdí todo y incluso llegué con el valor, pero luego me arrepentí de entregarle el Ministerio de Artes a papá. Y él ya lo sabía, no se lo tuve que decir. Y me regañó y me dijo, fulanita tiene un lugar, tú se lo vas a quitar. Y yo, por eso decía que no, ¿verdad? Pero, pues no, hermanos, la verdad es que hay algo que me retumba, ¿no? Y es el que no hemos podido ejecutar como presbiterio lo que nos corresponde. Que no hemos podido cuidar como hermanos lo que llega. Tenemos personas nuevas, tenemos almas nuevas que tenemos que cuidar, y de verdad yo les pido que le pidamos al Señor que nos tape la boca. Que nos tape la boca y que a ellos les cubra sus oídos. Porque le decía a Ian, ya no voy a querer a nadie más. No, mejor compórtate, ¿no? Mejor cállate el hocico, y perdón por decirlo así. Mejor cállate. Cierra tus oídos y cuídales el corazón a tus hermanos. Que yo creo que es lo que deberíamos de hacer cada uno de nosotros. Ejecutar la función que Dios nos dio. Yo no sé ustedes, hermanos, pero yo ya me cansé de ver a mi papá pidiéndonos, ¿no? Y que nosotros no querramos reaccionar. Pero aquí hay algo, ¿no? Si nosotros no tomamos el lugar que Dios nos está dando, va a llegar alguien más que sí lo va a querer, y eso siempre nos lo ha dicho. Yo espero que no seamos piedra de tropiezo para las personas que van a llegar a tomar el lugar que nosotros no queremos.
que van a tomar el lugar que nosotros no queremos ejecutar y que van a levantar verdaderamente las manos de ese hombre que siempre está al pendiente de cada uno de nosotros, que siempre está al pendiente en una oración y en todo momento, ¿no? Yo sé que si yo le hablo a mi papá a las 3, 4 de la mañana, él va a estar porque ya lo ha hecho. Papá, fulanito se peleó con sultanito. Estoy aquí afuera y ya llegó el otro. Y mi papá ahí estuvo. Entonces yo creo que es tiempo de que nosotros estemos también para él, ¿no? Él lo dijo el domingo, 2 veces me he quedado tirado y 2 veces le he llamado a mis hijos y no han estado. Solamente he visto llorar a mi papá así 2 veces. Sí lo voy a decir. Cuando se fue Hasibi y cuando se fue Ángel. Y me dolió mucho, la verdad. La verdad es que la vida de mi hermana es... Solamente ella sabe, ¿no? El por qué, pero yo sé que papá se derrama en cada uno de nosotros, hermanos, y no lo hemos aprendido a valorar. Papá deja todo, hasta su propia familia, y nosotros no queremos dejar la familia, el dinero, porque nos da miedo. Y aquí escribí algo, ¿no? No sé si han visto uno de esos memes en donde dicen, no voy a la escuela porque si voy a la escuela no duermo bien, y si no duermo bien me enfermo. Y así somos nosotros, se los voy a leer. Si sirvo y voy a la iglesia, tengo que faltar al trabajo. Y si falto al trabajo, me descuentan. Y como son 3 días, me corren. Y si me corren, no voy a tener dinero para comer y vestir. Entonces quedaré en la miseria. Y si quedo en la miseria, perderé a la familia. Me deprimo y me voy a enfermar. Y como no tengo trabajo, no tengo dinero, no tengo familia, no puedo ir al doctor, no puedo comprar medicinas, entonces me voy a morir. Mejor no sirvo. Y suena tal vez gracioso, pero es real. Porque esos son nuestros argumentos en la cabeza. Les voy a mandar ese meme porque mi flaca me lo mandó. Por eso no voy a la escuela, mamá, ¿no? Así nosotros, por eso no servimos. Esos son nuestros argumentos tontos que ponemos. Y se nos olvida que Dios nos sustenta. Que Dios es nuestro sustentador. Que Dios nunca nos ha dejado sin comer, sin trabajo, sin salud. Pero bueno, hermanos, yo los invito a que se pongan de pie y que pase al altar todo aquel que quiera verdaderamente tomar el lugar que Dios nos ha dado. Ese lugar de privilegio que no hemos valorado, ese lugar, esa familia, esta casa. Yo les invito a que verdaderamente clamemos a Dios. Y si verdaderamente queremos estar en este lugar hasta el último día de nuestras vidas, pues lo demos todo sin importar qué es lo que se atraviese, ¿no? Yo sé que no es fácil el camino, pero tampoco es imposible, porque acuérdense que si tenemos a Dios, con Dios todo es posible y que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Tenemos un Dios de lo imposible. Tenemos un Dios que todo nos da. Así que, Señor Jesús, hoy te pedimos, Padre, que seas tú tocando nuestra mente y nuestro corazón. Que seas tú, bendito Espíritu Santo, dándonos la oportunidad de poder tomar ese lugar en serio que tú nos has dado, ese privilegio de poder ser parte de este lugar, de poder ejecutar el llamado que tú nos has dado como debe de ser, de poder ejecutar ese llamado, de poder ejecutar ese ministerio, de poder ser esas personas que levanten las manos de papá. Permítenos, Padre, poder estar siempre, Señor, dispuestos para ti. No permitas que nuestras cargas
nos hagan echarnos para atrás, porque tu palabra lo dice. Ven a mí el que esté cargado y trabajado, que yo les haré descansar. Hoy, si tenemos alguna carga, Señor, te la entregamos. La ponemos a tus pies, la ponemos a tu disposición, para que seas tú, Señor, dándonos la oportunidad de poder ejecutar, Señor, de poder. Gracias, bendito Padre Celestial, por la oportunidad que nos das de estar nuevamente, Señor, en este lugar. Permite, Padre Santo, que nuestro corazón se ancle a ti, Señor, y que nada nos pueda mover, ni lo alto, ni lo bajo, ni lo profundo, Señor. Permite que estemos siempre con el corazón dispuesto a tu servicio. Gracias, Padre. Amén. Vamos a darle una ofrenda de palmas a Dios. Tome asiento, por favor. Dice por ahí el mundo que cuando tú te mueves de lugar, otro ocupa tu lugar, ¿verdad? ¿Usted cree que eso pasa en lo espiritual? ¿Que otro ocupe nuestro lugar? ¿Usted qué cree? Tocando este punto que habló Katy, Josué, dice el verso 1 de Josué 1: aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, siervo de Moisés, diciendo, mire, allá ratifica que Josué era siervo de Moisés. Mi siervo Moisés ha muerto. Ahora, pues, levántate y pasa este Jordán tú y todo este pueblo a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisara la planta de vuestro pie, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los heteos hasta el gran mar donde se pone el sol será vuestro territorio. Y ahí viene parte de lo que Katy nos predicó: nadie te puede hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo, no te desampararé, esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daré a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que se han mandado. Esta palabra, de verdad, este verso número 7, Dios se lo ha dado a infinidad de personas. No te apartes ni a diestra ni a siniestra. Así como estuve con Moisés, estoy contigo, no te dejaré, no te desampararé. Tal parece que Dios dice: muévete para donde tú quieras, izquierda, derecha, retrocede, es más, retrocede. Porque como decía Katy, a veces no lo entendemos, porque nos da miedo, nos paraliza, nos da miedo quedarnos sin dinero, nos da miedo quedarnos sin casa, nos da miedo quedarnos sin cónyuge, nos da miedo quedarnos sin el trabajo, sin el negocio, nos da miedo. Y ese miedo hace que cometamos tantos errores. Pero ya está Dios, bondadoso, misericordioso y con un amor tan incondicional. Pensé que le ibas a terminar de leer esta parte. Tiene su Biblia, ¿verdad? Pero me está siguiendo en la Biblia, para que vea que no le estoy contando. Como Dios sabe cómo es el ser humano, mira que te mando que te esfuerces viendo a mí. En el verso 7 dice: solamente esfuérzate. ¿Y qué? Dice el versículo número 8:
nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Este versículo y el que sigue es el que menos leen, porque ya tomaron una mala decisión. Me voy, me aparto, renuncio, me divorcio, me salgo del hospital, no sigo el tratamiento, me voy de la iglesia, no me importa lo demás, es más, me voy al norte. Y como Dios sabe cómo somos, nos dice el verso 9. Mira que te mando, dígale a que está al lado, no es opcional, no es alternativa. ¿Qué te dice Dios? Es una orden. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas, o sea, no seas collón, no seas cobarde, no tengas miedo, no desmayes aunque no tengas nada que comer. Cuando Dios te mete a un desierto, te cubre del sol. Cuando Dios te mete a un desierto, te da de beber agua, y de la mejor además. Cuando Dios te mete a un desierto, te cubre del frío, te pone una columna de fuego. Cuando Dios te mete al desierto, te da del mejor alimento, hecho por manos de ángeles. Pero cuando tú y yo nos metemos a nuestro cochino desierto, pensamos que viene el sol, la columna de fuego, las nubes, el agüita y el maná, ¿verdad? No te ofrecen, porque tomaste una mala, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Tomar tu lugar es ser verdaderamente un hijo de Dios. Cristianos hay muchos, muchísimos. Creyentes hay demasiados. Simpatizantes ni le digo, pero hijos, muy pocos. ¿Cuántos se quedaron con Jesús después de que les hizo señales, prodigios, maravillas? Después de que los sanó, los curó, los restauró, los liberó. ¿Cuántos se quedaron con Jesús? ¿Cuántos? ¿Sabe quién se quedó? Las mujeres. ¿Quién se quedó? Porque los hombres son bien malagradecidos. Perdón, hombres, perdónenme. Y si se quedó Juan, porque van a decir, ahí se quedó Juan. Pues debería de conocer por qué se quedó Juan. Hay una ley que por qué se tenía que quedar. Por eso Jesús le dijo, mujer, no llores, he allá tu hijo. Hijo, allá tu madre. Te quedas porque la ley dice, eres el pequeño, tienes que cuidarla. Ven. Dígale a que está al lado, toma tu lugar. Porque si no, otro ocupará tu lugar. Y no le hago promoción a la canción. ¿Por qué otro? Porque si usted no lo hace, las piedras hablarán por nosotros. ¿Ven? Yo soy una piedrota y no soy de tropiezo. Sepa descalabrarlo. Y a lo mejor sí soy una piedra de tropiezo. Sí, gracias, Señor, gracias. Sí, soy una piedra de tropiezo. Pregúnteme, ¿por qué piedra de tropiezo, pastor? Porque cuando usted se va por una dirección equivocada, me avienta el Señor a su lugar para que usted se rompa las muelas y enderece su camino. ¿No lo quiere? Brínqueme, ya me brincó, alabado sea Dios. Después, no venga como algunas veces. Tiene que venir gente que perdió algo. ¿Cómo por qué? ¿Usted tiene que perder algo? Y aquí está, digo, yo me identifico aquí. Yo no sé de aquí de los líderes, varones, ¿quién será Josué? ¿Habrá algún Josué?
Porque el día que yo me muera, el Josué es el que sigue el legado, ¿no? Y de repente busco a mi Josué. ¿Y onda? Gloria a Dios, pónganse de pie. El viernes recuerde que tenemos nuestro discipulado de matrimonios. Chabela, no te ven en el discipulado de matrimonios. Eleuterio, no es porque lleven 50 años de casados, de verdad. Hay cosas que dejamos de hacer como hombres y que nos necesitamos poner como hombres hacia nuestras esposas. Les insto y les exhorto, sobre todo porque ahí hay un matrimonio. Los veo aquí el viernes, 5:45 de la tarde. Javier, los invito el viernes, 5:45. La clase empieza a las 6 en punto. Pero es importante, sobre todo por lo que comentaste el sábado. Ahí Saraí ya se vio vestido largo. Vamos a comer mole. Verde, rojo, colorado. Santo, ya dijo. Hasta barba le salió el novio. Gloria a Dios. No fiesta. No fiesta. Hagan el pacto con Dios. Lo que van a gastar en una fiesta, compren lo que necesitan en casa. Disfrútenlo como matrimonio. Vayan a donde no han podido ir. Hagan lo que no han podido hacer. Encarguen a los niños. Y ahí sí se vale encargarlos a la suegra o a la mamá. Sí, ahí sí se vale. Y disfruten. Es lo más hermoso. Pero vénganse a preparar. Y el viernes ya me traen fecha. No, ya está comprometido. Y vino Dios y los ángeles estábamos acá, ¿no? Y para atrás, ni para agarrar vuelo. ¿Quién renuncia? Los cobardes. Pero usted se va a esforzar y va a ser bien valiente. Y de verdad que hay que ser valiente para casarse. Amén. Vamos a darle gracias a Dios. Pásate, ponlo acá. Vamos a darle gracias a Dios. Padre, te damos gracias en esta hora. Gracias por la palabra que has traído a través de los labios de tu hija. Y si es necesario, Señor, que tomemos nuestro lugar. Esa posición, Señor, ese lugar de asignación que tú nos has dado. Porque sabemos, Señor, que cuando tú lo has hecho, tú vas a ser el que vas a dar la provisión y todo lo que se requiera, Señor. Te bendecimos y bendecimos la hija de tu hija. Gracias por darle esa fortaleza y esa valentía para que tome decisiones conforme a tu voluntad. Y que tu plan y tu propósito no sea desviado por nada ni nadie, Señor. Muchas gracias por todos los que estamos aquí. Gracias por la vida de Javier, su esposa, su hijo, sus pequeñitos, porque los has traído con lazos de amor y misericordia, así como a cada uno de los peñolistas, Señor, que están viviendo su proceso. Gracias por todos los que estamos aquí, Señor, pero sobre todo también, Señor, por el lugar en el que una vez más nos has afirmado, como tus hijos. Te amamos y te bendecimos. Bendice, Señor, el retirar de tus hijos. Que todos los que vayan, Señor, en camino lleguen con bien. Los que nos quedamos, Señor, cuídanos hasta que regresemos a nuestros hogares también. Bendice, Señor, la ofrenda y el diezmo de cada uno de tus hijos, y con un corazón dispuesto han de entregar. Te amamos, te bendecimos en el nombre de Jesús, y la iglesia decimos amén. Y amén. Nos vemos y acuérdense que el viernes 5:45. Bendiciones para todos. Bye, bye.